nosotros. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo. Los que están enfermos pues pueden quedarse sentados, no hay problema. Y vamos a leer el Salmo 52. Son solo 9 versículos, pero es suficiente para predicar esta media hora o 35 minutos. Dice así la palabra: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy, dice David, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia. Y para siempre te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted abrió su Biblia, ahí donde está, si usted se va al título del Salmo, hay una nota ahí a pie de página que dice: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a la casa de Ahimelech. ¿Cierto que lo dice o no lo dice el título? Ya uno con el Salmo y uno lee el título, ya uno se da cuenta de cuál es el contexto histórico en el que se escribió el Salmo. Es muy importante cada vez que usted y yo leamos un Salmo, también leamos el título, y ahí mismo de una vayamos al pasaje del Antiguo Testamento que habla cuando se escribió este Salmo, cuál era el contexto, en qué circunstancias se escribió este Salmo. Y ahí en el título habla de un Doeg, ¿cierto que sí? El edomita. Doeg era un siervo del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel y uno de los reyes más malos que ha tenido el pueblo de Israel. Entonces Doeg era una edomita. Cuando dice edomita significa que no era judío, sino que era de Edom, un país vecino a Israel, pero era siervo de Saúl. Doeg era un hombre muy malvado, era un hombre muy malo, y les voy a contar cómo pasó, qué pasó para que David escribiera este salmo. ¿Se acuerdan que Saúl estaba persiguiendo a quién? A David para matarlo. Entonces David trataba siempre de esconderse, de no enfrentar a Saúl, porque él decía que Saúl era el siervo de Dios y él cómo va a tocar a un siervo de Dios. Entonces él trataba de esquivarle, nunca lo enfrentó, ¿cierto? Siempre trató de evitarlo. Entonces David se escondió muchas veces mientras que Saúl lo perseguía para matarlo. Y una vez David cometió un error gravísimo, que él fue al tabernáculo donde el sacerdote era Ahimelech. Fue a una sinagoga donde el sacerdote, el pastor era Ahimelech. Y David se quedó ahí con el sacerdote porque él estaba con unos hombres también de guerra y tenían hambre. Entonces fue para que el sacerdote le diera algo de comer. El sacerdote en ese entonces no tenía nada que comer, solo tenía los panes de la propiciación, ¿se acuerdan? Es decir, los panes de la Santa Cena, pues, ¿cierto? Entonces el sacerdote Ahimelech le dijo:
no tengo nada que ofrecerte, solo hay estos panes. Entonces David comió de esos panes, le dio a sus compañeros de guerra, también les dio de esos panes para saciar el hambre. Solo David fue ahí al tabernáculo, al sacerdote nomás, para que le diera de qué comer. Y ¡zas! En ese mismo momento en que David estaba hablando con Ahimelech el sacerdote, también estaba Doeg, el siervo de Saúl. Y claro, Doeg no hizo nada, simplemente se fue para donde Saúl y sapió a Ahimelech. Y mira lo que le dijo Doeg al rey Saúl. Primera de Samuel 22, del 9 al 10, por favor. Entonces Doeg, el edomita, que era el principal de los siervos de Israel, respondió y dijo: mire pues el chismoso este. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Dirá usted, pastor, pero sí, él vino a contar lo que era cierto. David visitó a Ahimelech, al sacerdote. Sí, hasta ahí va bien. Pero lo que se aumentó fue el verso 10. El cual consultó por él a Jehová. Eso es mentira. David no fue a Ahimelech, al sacerdote Ahimelech, para que le dijera qué era lo que pensaba Dios, o si el sacerdote estaba respaldando a David, o que se tenía que ir en contra de Saúl el rey. No, David no fue a eso. David fue solamente ¿a qué? A saciar ¿qué? El hambre. Y esto fue lo que le aumentó más Doeg al rey Saúl. Y le dio provisiones. Tampoco le dio provisiones, solo le dio de comer pan nomás de la provisación. Y sí, le dio la espada de Goliat, eso sí es verdad. Pero en todo lo que le contó, dijo dos cosas verdades y digo dos ¿qué? Dos mentiras. Aquí vemos la maldad de Doeg. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Doeg contarle a Saúl eso? Era para que Saúl se llenara ¿de qué? De ira. Era para que Saúl el rey mandara a matar al sacerdote Ahimelech. Ese no era sino ese era el propósito por el cual Doeg le dijo eso al rey Saúl. Y mira, eso fue lo que pasó. Primera de Samuel 22, 16 al 17, mire lo que pasó. Y el rey mandó a llamar a Ahimelech, y no solamente a Ahimelech, también a sus hijos y a su esposa, a toda su familia del sacerdote. Y el rey le dijo, el rey Saúl: sin duda tú morirás, Ahimelech. Y no solo tú, sino tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Imagínense que eran 85 sacerdotes. Y el rey dijo a sus guardias, a sus sirvientes, que mataran a todos los sacerdotes, porque también la mano de ellos está con David. Es decir, porque los sacerdotes estaban a favor de David. Pues sabiendo ellos que huía, me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. El rey le dijo a sus siervos: maten a los sacerdotes. Y los siervos dijeron: los sacerdotes son ¿qué? Intocables, son siervos de Dios, y nosotros no vamos a cometer ese pecado. Pero mira lo que pasó. Entonces el rey Saúl, como su ejército no le obedeció, entonces Saúl le dijo a Doeg que los matara.
Y el malvado Dog asesinó a 85 sacerdotes. Por eso dice que el rey Saúl fue de lo peor. Es que ya a matar a los sacerdotes de Jehová, eso ya pasó la raya. Y Doeg los mató. Pero Doeg no solamente se quedó con matar a los 85 sacerdotes, sino mira lo que hizo. Por favor, me colocan el verso 19. Y a Nob no solamente se conformó con matar a los 85, sino que también mató a todos los de la ciudad de Nob, ciudad de los sacerdotes. Se hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta de pecho. Mató también bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Este Doeg era malvado, ¿no? Pero no solo Doeg, también el rey Saúl. Porque Doeg simplemente obedeció lo que el rey Saúl, ¿qué? Le mandó a hacer. Entonces, uno de los hijos de Ahimelech, el sacerdote, ¿se acuerdan de él? Escapó y fue a buscar a David. Y el hijo de Ahimelech le dijo a David, cuando lo encontró, le contó todo lo que había pasado. Cómo Saúl mandó a matar a los 85 sacerdotes, y ahí cayó su papá. No solamente mató a los sacerdotes, sino que también mató a todos los de la ciudad de Nob. Mira lo que dijo David, apenado, le dijo al hijo de Ahimelech. Segunda de Samuel 22, verso 22 al 23. Y dijo David a Abiatar: yo sabía, mire pues los errores que uno comete. Yo sabía que estando allí en el tabernáculo y hablando con Ahimelech, yo sabía que esto iba a pasar algo. Y aquel día, sin darnos cuenta, estaba Dog, el edomita, y él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado, dice David, la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y David le dice al hijo de Ahimelech: quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Bueno, ya entendimos el contexto del Salmo, entonces ya ahí sí lo vamos a entender más fácil, ¿no? Ahí sí lo vamos a entender más fácil. Vámonos al verso 1. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Usted se imagina a quién le estaba diciendo David eso? A Saúl, pero también se lo estaba diciendo ¿a quién? A Doeg, el siervo que mató a los 85 sacerdotes. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Qué es jactar? Jactar es alabarse, presumir, sentirse orgulloso porque hizo algo malo. ¿Usted se imagina? ¿Cierto que hay personas así o no? Que se jactan de hacer lo malo. Hoy me fumé una libra de marihuana. Yo he matado a 100 personas. He tenido 1000 mujeres. Se jactan de hacer lo malo. Pero también ahí aparece la palabra poderoso, ¿cierto que sí? ¿Cuántas personas se creen poderosas? Y sí, hay personas que tienen autoridad. Por ejemplo, un Maduro, un jefe de una banda o de una guerrilla. Se sienten ¿qué? Poderosos. Pero dígame, ¿quién es el poderoso y el todopoderoso? Dios. Ningún ser humano es poderoso, ¿no? Entonces mire, aquí vemos que los hijos del diablo se jactan de hacer lo malo, mientras que los hijos de Dios, cuando pecamos,
nosotros queremos esconder la cabeza dentro de la tierra y no ver a nadie, nos da pena todo, vivimos con la cabeza agachada y más si esto se dio cuenta todo el mundo. Es decir, cuando una persona que teme a Dios peca, no se jacta de hacer lo malo. En cambio, una persona que no teme a Dios se jacta ¿de qué? De su pecado. Está la gran diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Vámonos al verso 2. El verso 2 habla que Goed, el siervo de Saúl, el que mató a estos 85 sacerdotes, dice que agravios maquina su lengua y como navaja afilada hace engaños. Busqué la palabra ahí, agravios, y en hebreo significa codiciar con ansia hacer lo malo. Entonces Doeg era así, era un hombre que codiciaba con ansia hacer lo malo. Le encantaba hacer caer, le encantaba destruir, quebrantar, atormentar. ¿Cuántas personas hay así? Que les encanta ver sufrir al otro, que les encanta ver llorar al otro, que les encanta hacer lo malo. Y mira lo que dice al final de ese texto, dice, como navaja afilada hace engaño. ¿Cómo así que navaja afilada? ¿Ustedes conocen una navaja afilada? Claro. Hay navajas tan afiladas que hasta cortan un papel y lo parten en dos. Ahí sí hay gente y personas tan perfectas en hacer lo malo, porque ahí dice palabra engaño, mentira, tan perfectos para decir una mentira que todo les sale. Como dicen por ahí, caen siempre parados. Le sale como lo planeó, le sale como lo pensó, como una navaja afilada. Es su engaño. Y eso le pasó a los profetas de Israel, a los sacerdotes, perdón. Este hombre maquinó engaño como navaja afilada. Mire el verso 4. El verso 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas y engañosa lengua. Ahí la palabra perniciosa significa palabras perversas, palabras destructivas, palabras que hacen daño, palabras que hacen caer, palabras que hacen quebrantar, palabras que causan tormento. Y mira lo que decía la palabra, lo que dice la palabra ahí, que Doeg amaba destruir, amaba hacer daño, amaba usar palabras perniciosas con la idea de atormentar al otro. Qué triste, hermanos, que hay gente que se caracteriza por eso, que se caracteriza por hacer daño, por hacer sufrir al otro, que le encanta ver que destruir un ministerio o destruir un hogar o destruir una persona. Y muchos dirán, pastor, pero es que lo que yo conté fue verdad, pero
pero esa verdad que usted está contando puede destruir una familia, puede destruir una persona. ¿Cuál es el propósito tuyo al contar eso? Primero, a nadie le importa que fulano de tal cayó en adulterio. ¿Para qué usted se pone a contarle eso al mundo, a todo el mundo? Usted está acabando con una persona, usted está acabando con una familia, usted está acabando con un ministerio. Por eso cuando a mí me toca colocar en disciplina a una persona, porque siendo un líder cayó en pecado, yo trato de manejarlo yo solo. Ni mi esposa sabe, ni el consistorio tampoco se da cuenta, porque entre menos gente sepa, mejor para la persona. Amén, hermanos. Pero mire lo que dice al final: engañosa lengua. ¿Conocen personas así? Que tienen una lengua pero engañosa. Es decir, esa sola palabra, lengua engañosa, esa no es. Además, es más, ese no es el texto, es el verso 4. Eso, con razón los hermanos estaban mirando como por allá. Engañosa lengua. ¿Usted conoce personas así? Que todo lo que ellos dicen es pura mentira. Y uno no le cree ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque toda la vida se han caracterizado por tener una lengua, ¿qué? Engañosa. Y hay para uno creerle a un mentiroso, no. Sí, necesita mucha fe para uno creerle a un mentiroso. Bueno, Doeg era uno de esos. Vámonos al verso 5. Mira, Dios ve todo y Dios nunca se queda manicruzado. Si usted hizo algo malo y por culpa suya se destruyó un hogar, se destruyó una vida, por culpa suya hasta una persona se quitó la vida, yo le recomiendo, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase y dígale al Señor: Señor, perdóname por lo que hice. Porque por mi causa el débil tropezó. Porque por mi causa, por lo que yo hice, muchas personas se fueron al mundo. Perdóname, Señor. Porque si usted no le pide perdón y no se arrepiente de lo que hizo, mira lo que le va a pasar. ¿Y qué le va a pasar a esas personas como Doeg, que no se arrepintieron? Por tanto, Dios los destruirá para siempre. Esa palabra destruir significa mucho, ¿no? ¿Usted sabe qué es destruir? Coja usted un bafle de estos y destrúyalo. Destrúyalo es acabarlo, que no sirva para nada. Coja una silla de esta y destrúyala, es ponerla en pedacitos, que no sirva para nada. Pero no solo Dios se va a conformar con destruirlo, sino que Dios también hará que te asolará y te arrancará de su morada. ¿Qué significa eso? Que a Doeg, su propia familia le va a dar la espalda, que su propia familia lo va a echar para la calle. Que las personas que más lo amaban, que más deseaban cuidarlo, lo van a abandonar, lo van a dejar. Yo creo que esa es una de las cosas que más le duele a uno. Que su propio esposo lo eche de la casa o su esposa lo eche de la casa. O que un papá eche a su hijo de la casa. Pero lo que sigue es tremendo. Dios te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. ¿Sabe con qué se come tú esa frase? Quiere decir que el Señor te va a matar, te va a quitar la vida. Y es que el Señor arriba en el cielo, Él dice: hombre, esta persona yo la puse a vivir y ha hecho sino mal en toda su vida. Ha hecho llorar a Raimundo, a todo el mundo.
ha destruido a muchas personas. Hombre, no, ya. Si esta persona no quiere arrepentirse, le quito la vida y se acabó el problema. Así es Dios. Cuando usted y yo somos un tropiezo para otros, Dios te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Eso sí, Dios va a hacer eso si no hay arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, nada de ese versículo 5 va a pasar en nuestra vida. Aunque hayamos matado a 85 sacerdotes, es que ese es el arrepentimiento y el perdón de Dios. Pero que no te arrepientas, mira lo que va a pasar. Bueno, ya miramos qué le va a pasar a Doeg, ¿cierto? Y a Saúl, porque ellos dos maquinaron todo eso, mataron 85 sacerdotes y mataron a toda una ciudad, hasta niños de pecho los mató. Entonces vamos a ver qué va a pasar con David. Verso 8. Dice David, pero mientras que a Doeg el Señor lo va a destruir, lo va a desarraigar de la tierra de los vivientes, Dios va a hacer que su familia lo eche afuera. Dice David, yo David, estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Qué tal si John, por favor, me coloca esta imagen del olivo? ¿Listo? Ese es un olivo. Y este olivo tiene más de 3000 años. No estoy inventando nada. Este árbol tiene más de 3000 años. Usted lo puede buscar por Google. El olivo es un árbol de los más longevos que hay sobre la tierra. Imagine, para que un árbol de estos tenga 3200 años. Entonces, apliquémoslo. Entonces David también iba a ¿qué? Mientras que el otro, el Señor lo iba a cortar de la tierra de los vivientes, David iba a ¿qué? A vivir más. Esa es la aplicación. También este árbol es un árbol firme, un árbol bien plantado, un árbol con raíces profundas. Y usted y yo sabemos que el reinado de David fue un reinado, tal vez de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel fue David. Fue David. Un rey plantado, un rey firme, un rey con muy buenas raíces. Pero también el olivo, de ahí sacan el aceite de oliva, ¿se acuerdan? Eso es muy común ya ahorita en las tiendas. El aceite de oliva sirve para sanar heridas, para aliviar dolor, para aliviar enfermedades estomacales, aún hasta para el corazón. También sirve el aceite de oliva. El olivo, este árbol, es un símbolo de paz. ¿Usted sabía eso? Es un símbolo de prosperidad, es un símbolo de fertilidad. Los griegos y los romanos lo usaban, las ramas del olivo la usaban como símbolo de paz. Pero también las ramas de olivo también es un símbolo de victoria. ¿Se acuerdan que los olímpicos, ahorita que estamos en los olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos, los medallistas no recibían una corona, una medalla de oro, sino una corona de hojas de olivo? Entonces, eso significa ¿qué? Victoria, ¿sí? Entonces, el olivo es un símbolo de vida, es el símbolo también de un nuevo amanecer. Dirán ustedes, ¿cómo así que un nuevo amanecer? Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a David. Mira, no te preocupes, mataron a 85 sacerdotes, mataron a toda una ciudad por culpa tuya, pero tranquilo, tranquilo David, que yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir, tú vas a tener un nuevo amanecer, tú vas a tener victoria, tú vas a ser como un olivo.
mientras que Do y Saúl serán desarraigados de la tierra. Génesis 8:11 es primer vez en la Biblia que aparece la palabra olivo, ramas de olivo. ¿Se acuerdan cuando el diluvio? ¿Se acuerdan del diluvio? ¿Se acuerdan de que el arca de Noé, su familia, todo el mundo estaba inundado? Y Noé no sabía si ya había tierra firme o no había tierra firme, y le pidió a Dios una señal para ver si estaba cerca el salir de esa situación en que estabas. Mire, verso 11 de Génesis 8. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que tenía una hoja de olivo en su pico. ¿Por qué tenía que ser olivo? Podía ser otra rama, otra hoja. Es por eso, porque es que el olivo tiene ese significado. Victoria, un nuevo amanecer, símbolo de vida. Dios te da otra nueva oportunidad. Entonces eso era lo que Dios le estaba diciendo a David. ¿Qué tal si John me coloca de nuevo el versículo 8? Pero yo estoy como olivo verde. Qué bello esa frase. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y otra cosa que quiero resaltar de esa frase es en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Este lugar. Jesucristo dijo que esta es casa de Dios, ¿cierto? Que es un lugar de oración. Ya allí en Génesis dice puerta del cielo. Esto es lo que significa la casa de Dios. Si usted no está en la casa de Dios, usted nunca va a ser un olivo verde. Fuera de la casa de Dios usted no será olivo, usted será otra rama, pero olivo verde no será. Amén. Vámonos ya para ir terminando el versículo 9, y con esto quiero terminar. Me impresionó eso. David, dígame quién, que lo estén persiguiendo a uno para matarlo, que uno se haya dado cuenta que mataron a 85 sacerdotes, que mataron a toda una ciudad y a niños de pecho por culpa mía, y que un hombre poderoso me está persiguiendo para matarme. ¿Quién como David que diga, Señor, aún así te alabaré para siempre? Usted y yo lo haríamos. A nosotros nos pasa todo lo que le pasó a David. Y paticas a correr. Usted no quiere saber nada de la casa de Dios, usted no quiere saber nada de Dios, porque usted cree que Dios lo abandonó, porque usted cree que Dios dejó de pensar en ti y que por culpa de Dios te pasó toda esta tragedia. ¿Qué te pasó? No. Aquí David nos está dando una gran enseñanza y nos dice, aún así te alabaré para siempre. Y usted y yo también debemos de adorar a Dios, aunque pasemos por las buenas o por las malas. No es fácil decir esa frase. Y no es fácil decir esa frase cuando el contexto es de muerte, mentira, engaño. Cuando el contexto son gente poderosa persiguiéndote para matarte. El Señor quiere que le alabemos para siempre, aun en las buenas o en las malas. Y eso es algo que tenemos que aprender de David, de este salmo. Y algo y quiero terminar ya con esto, es la palabra bueno ahí. David dice que, porque Dios es ¿qué? Dios es bueno. ¿Sabe qué significa la palabra bueno? Que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de prosperidad, porque la palabra bueno también significa eso, prosperidad, beneficio, bienestar y éxito. Es decir, David sabía que Dios le iba a dar
prosperidad, que Dios le iba a dar éxito, que Dios iba a tener misericordia de él, que Dios le iba a ayudar, porque Dios es un Dios ¿qué? Bueno, un Dios que sabe cuál es la situación que usted y yo estamos pasando y que Él no se va a quedar quieto, que Él es un Dios bueno, que te va a dar éxitos, te va a dar bendiciones, te va a dar prosperidad, que Dios va a tener de ti misericordia, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios bueno. Amén, hermanos. La gloria sea para Dios. Vamos a orar. Dios, te alabaremos para siempre, Señor. Quiero aprender eso de David en esta noche. Quiero aprender eso de este gran siervo tuyo, al cual tú le profetizaste que él iba a ser olivo verde. Y Dios también nos está diciendo en esta noche que usted y yo vamos a ser olivos verdes. Pero olivos verdes en la casa de Dios. Porque fuera de Dios no somos nada. Y recuerda que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios es un Dios que está viendo tu situación y te va a dar éxito, te va a prosperar, te va a abrir puertas. Dios, ayúdanos a nuestra fe. Ayúdanos, Dios de la gloria, que todos los días tú aumentes nuestra fe. Que podamos creer en tu grandeza, en tu poder. Que podamos creer, oh Dios, que tú no nos vas a dejar solos, ni nos vas a desamparar. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.